Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero es que tengo que excusarme porque tengo laringitis, entonces voy a tratar de hacer esto lo mejor posible o hasta donde me dé la voz. Pero primero quiero arrancar dándole las gracias a la ACP por la invitación, por este espacio. Creo que el hecho de esta nutrida asistencia ayer y hoy muestra la importancia del tema para la industria. Yo quiero referirme en mi presentación de hoy a la crisis que estamos viviendo y algunas lecciones que salen, que quedan para Colombia, sobre todo en materia de gas. Entonces lo que voy a hacer ahora, hasta lo que la voz me lo permita, voy a contarles cronológicamente lo que ha ido pasando y qué de esto creo son 4 o 5 lecciones fundamentales para lo que nos espera de aquí hacia adelante. Más ahora que tenemos cambio de gobierno y que el gobierno que llega va a tener que tomar decisiones fundamentales en materia de energía, pero sobre todo en materia de gas. Bueno, muy bien. Esta historia arranca más o menos antes de la pandemia, antes de 2020. Y antes de 2020, si uno se acuerda, toda la discusión energética estaba centrada en los temas de transición. Fundamentalmente cualquier discusión iba a temas de transición, temas de descarbonización. Y esta gráfica que les pongo ahí es cómo las diferentes políticas nos llevaban a diferentes escenarios de calentamiento. Entonces toda la discusión es, bueno, si no hacemos nada nos vamos por la línea roja, eso es inaceptable, los científicos nos decían lo que estaba pasando. Luego las políticas que teníamos anunciadas eran, sí, ayudaban a reducir algo las emisiones, pero eran insuficientes. Y luego estaban los escenarios más ambiciosos, el de 2 grados antes, que parecía ser una opción, y el de 1,5 grados máximo de calentamiento global, que fue donde se fue convergiendo la discusión. Entonces ahí estábamos sentados discutiendo cómo hacemos, cómo es el plan, tenemos que organizarnos, mucha presión, la política pública que tiene que hacer. Y por supuesto, al lado de esto, pues estaba el tema de energía en el centro de la discusión. Esa gráfica que está ahí a la derecha lo que muestra es que la energía representa más o menos 3/4 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Entonces la energía era parte central de la discusión y estábamos ahí. Y en términos de la transición, pues el foco estaba en cómo hacemos para que los colores que están arriba, que son estos colores de las energías de bajas emisiones, lograban sustituir a todas las energías fósiles. Entonces estábamos muy concentrados ahí y con el rol del gas, pensando mucho en el gas y el gas qué puede hacer, el gas cómo ayuda a esto. Entonces mucha de la discusión era sobre cómo el gas puede ser el combustible de transición para la transición. Y las énfasis en gas estaban en sus características. Entonces lo primero era, el gas es muy bueno reduciendo emisiones. Esta gráfica lo que muestra es qué tanto la sustitución de gas por carbón ayudó a reducir emisiones en distintos países. Si ustedes ven los 2 colores más fuertes ahí, el color de arriba, el verde más oscuro y el verde más clarito, son Estados Unidos y China, y buena parte del éxito que tuvieron y el que hacían mucho eco fue gracias a esa sustitución de gas por carbón. El otro rol en términos de gas era, bueno, aquí lo que vemos es qué porcentaje de las emisiones de CO2 venían de carbón. Entonces, cuando uno ve las 2 rayas de abajo, la verde y la azul, un poco más clarita, lo que se da cuenta es que el potencial de sustitución de gas por carbón era muy importante y era uno de los elementos centrales de impulsar el gas y darle un rol. Y esto, desde luego, impulsado por toda la revolución del shale gas. Lo que uno ve aquí es la diferencia en precios en generar energía eléctrica con gas y generar energía eléctrica con carbón. Y uno ve en las gráficas de arriba, sobre todo en la de arriba a la izquierda, eso es en Estados Unidos. La revolución del shale hizo que hubiera una abundancia tal del gas que empezó a ser económicamente viable, a hacer la sustitución sin necesidad de mandatos de política tan fuertes. Y ahí esa diferencia de precio muestra que los costos de generación eran muy significativos. Eso es lo que quiere decir que sean negativos. En Europa lo que empezó a pasar fue un poco lo contrario. Al principio, fíjense que era positivo, ahí está arriba en la gráfica de arriba a la derecha, era positiva la diferencia, era más barato generar con carbón, pero a medida que se apretaron las regulaciones ambientales, a medida que se hizo una transición en la política energética más fuerte, empezó a ser más competitivo el gas
que fue lo que empezó a pasar ahí. Y en otros mercados como China, India, donde hay abundancia de carbón, donde los costos de transporte de gas son tan grandes, pues ahí no había realmente un rol que hacer. Entonces el shale fue determinante, y fue determinante sobre todo en Estados Unidos, que además pudo empezar a importarlo y a desarrollar el comercio mundial de LNG. Y por último, la otra cosa fundamental del gas era el tema de calidad del aire. Y en el tema de calidad del aire, ahí vemos las dos gráficas, los colores son las regiones, de cuántos muertos hay al año por calidad del aire interna al interior del hogar y al exterior del hogar. Ahí uno ve que al interior del hogar son 2.6 millones de personas que se mueren al año y casi 3 millones de personas por fuera de los hogares. Entonces unos temas de calidad del aire muy importantes, fundamentales. Y con el gas, que es el de color morado, con el gas pues siendo un combustible que no tiene realmente emisiones de material particulado y teniendo una contribución muy baja a las emisiones totales. Entonces el mundo dijo, estamos en transición energética, es fundamental descarbonizarnos, y el gas sí es el combustible de la transición, porque el gas tiene unas ventajas enormes para sustituir carbón. Es un combustible conocido, confiable, es un combustible que tiene grandes ventajas ambientales, entonces vamos a empujar el gas. Y en eso estábamos. Nos estábamos concentrados en tratar de cumplir el plan. Esto es que tantos grados iba calentándose el planeta, entonces tratando de transitar por las líneas verdes. Pero entonces, cuando toda la atención estaba centrada en el plan, apareció el primer problema, y esto es de un general prusiano, pero lo usa el ejército gringo también, y es que ningún plan sobrevive el contacto con el enemigo. Uno planea, y cuando da el primer disparo, ya las cosas cambian y el plan se enreda. ¿Y qué fue lo que pasó en términos de esta historia que nos hizo enredar el plan? El primer problema, pues el COVID. El COVID fue el primer gran problema que había aparecido en China a finales del año 2019, empezó con Europa con toda la fuerza y el resto del mundo ya llegó o entró en toda la lucha contra el COVID. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó el COVID? Pues eso fue como ponerle pausa a una película, fue como ponerle pausa a la economía. La gente podía producir, no había problemas de cadenas de suministro, la economía estaba funcionando, digamos, normalmente, pero hubo que ponerle pausa. Y eso desplomó la demanda de energía. Entonces, cuando se desajustan los mercados así de rápido, así de súbito, pues lo que uno ve son unas caídas muy grandes en demanda y en precios, y en los precios asociados. Entonces se descolgó completamente la demanda de energía, y ustedes ven diferentes países, pero hay números que fácilmente superan el 20% dependiendo del energético. Entonces ese fue el primer problema. Y con todos los dramas que generó esto en lo económico, con todos los problemas de pobreza, con todos los problemas de desigualdad que exacerbó el COVID, pues hubo algo positivo, y es que la gente empezó a medir y se dieron cuenta que aquí había habido una caída muy significativa, una caída como del más del 5%. Entonces la gente dijo, bueno, esta es la oportunidad, ahora sí, la transición verde, el crecimiento verde, vamos a lograr hacer una transición, y este es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Desafortunadamente, lo que pasó cuando se reactivaron las cosas es que volvieron a subir las emisiones. Esto es un recordatorio de lo difícil que es hacer la transición energética, descarbonizarnos a los niveles que queremos descarbonizarnos. Luego vino el segundo problema, esa economía desajustada, los mercados con faltante demanda enorme. Luego vino la recuperación. Ahí ustedes ven en varias economías cómo hubo un repunte de la economía. Esto es el PIB trimestral, y uno ve que la economía empieza a repuntar, y con el repunte de la economía pasa lo contrario, y se activó completamente la demanda, y lo que pasó es que la oferta no estaba lista para responder a ese aumento tan rápido, tan súbito de la demanda. Entonces veníamos completamente sobreofertados y empezó la cosa a cambiar. ¿Y cuál fue el problema? Esto desencadenó una crisis energética. Esto no es porque la causa sea la recuperación. Hay unos elementos que estaban montados los diferentes mercados energéticos, que esto fue como el punto de quiebre, como el detonante. Y en el caso de Europa, que es el que vamos a ver ahora, pues hubo unos elementos muy claros. El primero es que las primeras señales de alerta se empiezan a ver en los precios. Europa, que estaba acostumbrada más o menos a precios de $30
de 30 euros, perdón, por millón de BTU, como hacia septiembre, octubre, noviembre del año pasado, empezó a haber unas subidas de precios y unas subidas de precios muy, muy elevadas, 2, 3, 4, 5 veces los precios. ¿Y eso a qué obedeció? Eso obedeció, lo que hay aquí es la generación eólica. Europa había estado avanzando fuerte en la transición energética, había estado decomisionando plantas de generación con carbón, había estado impulsando muchísimo los renovables no convencionales, sobre todo la generación con viento. Y se había, digamos, descuidado en términos de confiabilidad. Y lo que pasó es que a finales del año pasado hubo muy poco viento. Entonces hay poco viento, ¿qué hace el sistema? El sistema necesita atender la demanda de energía, entonces busca gas. Pero justo en ese momento en que busca gas, había problemas de suministro del gas que viene de Rusia. Había unos problemas, dicen los rusos, unos problemas técnicos, había unos problemas con el gas, había problemas de suministro, entonces empezó a subir el precio del gas, y por ahí derecho el precio de la energía eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron? Tratar de volcarse al carbón. Pero el carbón era muy difícil porque no había permisos de emisiones, porque habían decomisionado las plantas. Entonces estaban en una situación muy, muy tensa que no ayudó a que ese desbarajuste que trajo la recuperación de la economía, ese exceso de demanda y ese poco viento que hubo, fueron digamos, la esencia de la crisis. Los problemas, como les decía, tienen que ver con el suministro de gas ruso. Europa tomó una decisión en 2000, no sé, de pronto algunos no se acuerdan, pero en 2007-2008 hubo una crisis parecida, una disputa entre Ucrania y Rusia, y lo que hizo Rusia fue que paró el suministro de gas. Y Europa tuvo un enero en que tuvo más de una semana donde no hubo interrupción de gas. Y a pesar de esas señales de alerta de la dependencia que tenía Europa del gas ruso, decidieron irse por el gas barato. Confiaron en que una demanda lo suficientemente grande era suficiente para garantizar el suministro. Y ahí pues esto es épocas mejores donde estaban, ahí ven ustedes a Angela Merkel, ahí ven a Medvedev, ahí estaban inaugurando el Nord Stream 1. Y el que está a la derecha es toda la infraestructura de gas que va de Rusia a Europa. Entonces, esa falta de viento, ese exceso de demanda y esas necesidades de atender la demanda con los problemas de suministro de gas ruso hicieron que los precios fueran muy altos. Y esa dependencia no es menor, estos son los flujos de energía de Europa. Y la raya, el área gris es toda la energía, la que está arriba son las importaciones, la que está aquí abajo es la producción nacional, y ahí eso es el curso que sigue el gas desde sus importaciones o desde su producción, luego aquí va directo al consumo final y aquí es toda la demanda de los hogares. Y si ustedes ven esa línea amarilla, que es el gas, esa franja amarilla, es más o menos el 25% del gas que necesita Europa viene de Rusia. Y en el consumo final, fíjense que hay mucho que pasa derecho para el consumo de los hogares. Eso es también como la cuarta parte, un poco más de la cuarta parte. Entonces, toda esa dependencia de gas que necesitan para generación eléctrica y para calentar los hogares, y bueno, en la industria, un porcentaje muy grande venía de Rusia. Aquí está en números más precisos, aquí están los gasoductos. Ahí ustedes ven en el mapa a la izquierda, ven los gasoductos, ven lo que pasa por Ucrania y ven que Rusia tiene más o menos un 40% del gas que entra a Europa. Entonces, lo coge este problema, lo coge además con las preocupaciones de Rusia de qué tan sostenible va a ser sus ventas de gas a Europa, y lo coge con una dependencia del 40% del gas ruso. Con un agravante adicional, y es que la temperatura de ese año, estos son las reservas que tiene Europa de gas que inyectan en depósitos para poder atender y amortiguar un poco la demanda. Y si ustedes miran el año 2021, que es la línea como azul oscurita, era un año inusualmente bajo de depósitos. Entonces, otro agravante del problema. Entonces, tienen problemas con el viento, no hay suficiente generación para atender la demanda, no se puede generar con carbón, la economía está demandando mucha energía, la oferta de gas ruso se está viendo difícil y las reservas de gas están muy abajo. Y luego vino pues lo que todos ya sabemos que es la guerra de Ucrania, y ahí ustedes ven que de precios de 30 euros, pues miren los niveles a los que alcanzamos, 7 veces más. O sea, en el espacio de unos pocos meses, 7 veces más. O sea, piensen lo que significa eso para la gente en invierno, por ejemplo, la gente que calienta sus casas con gas. Piensen lo que significa en la industria. Todos que están en este sector, piensen lo que es 7 veces más pagar por los precios de la energía. Y
La otra cosa que empezó a pasar es que la crisis no fue solo en Europa. Cuando uno se pone a ver lo que pasó a final de año, se da cuenta que en China, está arriba a la izquierda, también hubo problemas muy grandes. En el caso de China, tuvo una demanda muy fuerte cuando empezó a recuperar la economía. Había prohibido las importaciones de carbón de Australia, había hecho una transición hacia los renovables, tratando de empezar a coger fuerza. Y esta situación la cogió descuidada y empezó a haber problemas en gran parte de la economía. En gran parte de la economía no había suficiente carbón y empezaron a hacer cortes de energía generalizados. En India lo mismo. En India lo que pasa es que hubo monzones, y hubo lluvias, y hubo inundaciones, pero también estaban cortos de carbón y el mercado internacional con los precios del carbón era imposible importar. Igual, problemas de precios altos, problemas de ausencia de carbón, problemas de cortes generalizados. Y las dos de abajo son Texas y Brasil. En el caso de Texas fue distinto porque fue un fenómeno climático, fue esa helada famosa, fuertísima, en la que se congelaron no solo las hélices de los molinos de viento, sino también la infraestructura de gas. Una crisis muy fuerte de gas, y pues Texas, un mercado absolutamente desregulado, no había pensado en términos de confiabilidad y ahí tuvo que pagar por no haberlo hecho. Y abajo, a la derecha, Brasil. Y en Brasil la sequía más fuerte en 90 años, Brasil es hidroelectricidad, dificultades para sustituir los combustibles, problemas de confiabilidad. Entonces fíjense todo este panorama que son manifestaciones particulares en los distintos países, pero no son crisis diferentes. Y obviamente lo que pasa ahí es el descontento generalizado. Arriba a la izquierda es curioso porque esto es en España y uno no se imagina en Europa la pobreza energética mata. Uno piensa que esto es más en los países como de esta parte del hemisferio. Aquí está España, aquí está Inglaterra, aquí está la gente quemando abajo a la izquierda, quemando recibos en Turquía. Y abajo a la derecha puse, esto no es de la crisis actual, sino esto es cuando en Ecuador se les ocurrió en 2020 hacer un ajuste de más del 100% en los precios de los combustibles y 11 muertos después lo tuvieron que echar para atrás. Entonces el punto es, la gente no ve todo esto, pero sí ve la factura. Y cuando ve la factura y cuando no lo puede pagar y cuando necesita la energía, pues esto es lo que pasa, descontento generalizado. Y las soluciones muy parecidas también en los diferentes países. ¿Cuáles fueron las medidas propuestas en todos los países? ¿Qué dijo la Comunidad Europea cuando trató de sacar su plan para enfrentar la crisis? Es muy similar. Lo primero, controles de precios. Lo que tienden a hacer los gobiernos primero es pongámosle un techo al precio. Y esos pueden ser alivios temporales, pero eso tiene el grave problema de que genera desajustes en los mercados, genera desabastecimiento y puede generar problemas más estructurales hacia adelante, porque cambia completamente las señales de inversión. Dos, impuestos a las empresas de energía. Entonces la idea era, gravemos a las que están ganando, porque hay unas empresas que están ganando mucho, gravemos a esas empresas de energía y con eso le podemos dar algún alivio a los consumidores, o podemos hacer la que está de número 5, que es subsidiar algunos de los generadores térmicos para que puedan ofertar más barato y entonces los precios de la energía eléctrica sean más bajos. Si se despachan a unos precios más bajos, pues eso le debería llegar al consumidor. Y el 3 y el 4, que es lo que hacen también todos los gobiernos, que haya un aumento de las importaciones, que haya un aumento de la producción, que haya sustitución de combustibles en la medida de lo posible, pero pues ustedes saben lo que es cuando hay una crisis y no están las cantidades del energético, ahí no hay mucho que hacer. Y de cuarto, el último punto, que es el que tengo ahí de número 4, es aumentar los permisos de emisiones. Y fíjense la paradoja, el gobierno de España, un gobierno socialista, un gobierno que ha apoyado el cambio climático de una manera muy fuerte y muy contundente, muy vocal. Una de las cosas que hizo fue aumentar los permisos de emisión con carbón para tratar no solo de conseguir recursos, sino que pudiera haber generación para atender la demanda. Entonces siempre hay estos 5 tipos de respuesta. Pero esto le deja unas lecciones. Cuando uno piensa cómo se ha ido desarrollando la crisis, hay muchas, pero yo creo que hay 4 o 5 lecciones muy importantes. La primera es que los votantes apoyan la lucha contra el cambio climático. Y lo dicen en las encuestas, lo dicen públicamente, pero no se aguantan problemas ni de precios ni de suministro. O sea, la gente sí quiere el cambio climático, pero ahí hay un balance muy complicado entre el apoyo a la lucha contra el cambio climático y mi bolsillo.
y mi capacidad de pagar mi factura, más cuando estoy saliendo de una situación tan difícil como el COVID. Lo segundo es que políticamente los gobiernos priorizan los temas de precios de energía. Ustedes ven a Biden que hizo el Green New Deal, Biden que retomó el liderazgo de Estados Unidos en la esfera internacional, que estuvo muy activo en la COP26, cuando empezaron a subir los precios en las estaciones de servicio, que entre otras cosas me mandaron unas fotos ayer de Washington, el galón está a 20.000 pesos, el galón de gasolina a 22.000 pesos. ¿Qué hizo Biden cuando empezó a ver eso? Le pidió a la OPEP que por favor aumentaran la producción de petróleo para bajar la presión en las estaciones de servicio. Es decir, los políticos saben lo sensible que es este tema, saben que los electores no están dispuestos a soportarlo y están dispuestos a tomar acciones que en el corto plazo van en contra de lo que ellos mismos han anunciado. Lo tercero es que los problemas de cantidades no se pueden resolver en el corto plazo. En Colombia lo sabemos, los que estábamos vivos en la crisis del 91-92, en el apagón, ahí lo que hubo fue una crisis de cantidades. Uno de los problemas financieros los resuelve, pero los problemas de cantidades no. Si no hay electrones, si no hay moléculas de gas, ahí no hay nada que hacer. Entonces, esos problemas de cantidades no se pueden resolver en el corto plazo. Cuarto, la transición energética, que es lo que hemos visto en todos los problemas de Europa, en todos los problemas de los demás países, tiene que incorporar dos cosas. Aquí no se vale solo preocuparse por las emisiones. Hay que tener criterios de confiabilidad y criterios de seguridad en la oferta o de seguridad en el abastecimiento. Texas nos mostró los criterios, los problemas de confiabilidad con mucha claridad, y la seguridad en la oferta la hemos visto en todos los países que les mencioné. Y por último, en medio de la angustia, del agobio, de las afugias de los gobiernos para intervenir, no todas las intervenciones tienen sentido. Y les doy un ejemplo de una que hicieron en Europa. La Unión Europea hace poco anunció que quería aumentar sus reservas de gas. Yo les mostré la gráfica, que estaban muy bajas, que quería que llegaran al 90% y que iba a hacer ese requerimiento ahora y de cara al próximo invierno. ¿Qué pasó con ese anuncio? Pues que se aumentó la demanda de gas. Los mercados dijeron: aquí viene un aumento en la demanda de gas. Y buena parte de uno de los últimos empujones y subidas de precio fue gracias al anuncio de que tenían que aumentar las reservas de gas. Entonces, muchas veces los anuncios generan problemas que van en contra justo de lo que uno quiere hacer. Entonces, los gobiernos, en medio de ese afán de políticamente manejar las cosas, pueden intervenir los mercados de manera incorrecta. Y pues obviamente no hemos hablado de todos los detalles regulatorios que hay mucha tela donde cortar, pero hay 5 grandes lecciones. La política importa, la gente no se aguanta los precios, necesitamos entender que los temas de cantidades no los resolvemos en el corto plazo, no los resolvemos, y tenemos que meter criterios de confiabilidad y seguridad y pensar en intervenciones que tengan sentido. Muy bien, entonces todo este cuento, toda esta historia es la génesis de esta crisis y de lo que ha sido las acciones de política, lo llevan a preguntarse: ok, muy bien, bien las lecciones, ¿y para Colombia qué? ¿Colombia qué puede aprender de esto? Si miramos esto con énfasis en el gas, que es lo que nos convoca hoy, creo que puede aprender varias cosas. La primera es que tengamos en cuenta que hemos asumido grandes compromisos. Estos compromisos, ayer lo decía Marcela Vaca en el panel en el que estaba, de la dificultad de hacer esto. Aquí tenemos un compromiso a 2000, bueno, ahí no funciona la lucecita esto, pero el punto azul es el 51% a 2030, que no es claro todavía cómo lo vamos a hacer. Si ustedes ven los planes que sacó el gobierno, que sacó el ministerio, un plan que se llama el PICME, es impronunciable ese acrónimo, pero ese PICME, ustedes ven que muy buena parte de la responsabilidad está en soluciones naturales. Es decir, que hay diversificación a renovables y hay soluciones naturales que son el 30, el 40, el 50% de la solución. Entonces todavía tenemos unas metas muy ambiciosas y no tenemos tan claro cómo las vamos a cumplir. No se nos olvide que nuestra matriz es predominantemente fósil, 3/4 partes de la energía primaria que consumimos es fósil. O sea, esta tarea es muy difícil, no es fácil, entonces tenemos que hacer una transición, pero tenemos que ir aprendiendo las tareas. Tenemos también problemas muy grandes de calidad del aire. Aquí pues no se ve mucho, pero lo que esto muestra es que en puntos de medición de calidad del aire, en Medellín, en Antioquia, en Medellín, en Cali, en Bogotá y en otras partes, estamos por debajo de los estándares. Para no hablar lo que pasa al interior del país.
donde el 85% de los costos de muertes tempranas de enfermedades cardiopulmonares los pagan las mujeres que cocinan con leña en los hogares. Entonces tenemos unos problemas muy serios de calidad del aire donde el gas puede jugar un rol. Necesitamos respaldo térmico. El niño 15-16, del que no tengo la más grata recordación, el niño 15-16 mostró los problemas de no tener gas y de no tener gas a tiempo. Había proyectos. Aquí está Rodolfo Anaya, con Rodolfo estaba en Promigas en esa época, y hicimos hasta lo imposible para tratar de llevar gas de Córdoba y Sucre a la costa. La planta de importación de gas tenía un retraso como de un año y no hay nada que hacer. Entonces, si no tenemos el respaldo térmico, si no tenemos el respaldo para una matriz crecientemente con renovables, si no lo tenemos organizado, podemos estar penando. Y tenemos déficits de cobertura muy grandes. El mapa de la izquierda es la cobertura de gas natural. Mientras más rojo el color, menor la cobertura. Entonces fíjense que esto va como con Colombia. Hay un centro relativamente rico donde hay buena cobertura y hay ese anillo de pobreza alrededor de ese centro donde hay menos cobertura. Energía eléctrica tenemos de todas maneras como 400.000 hogares sin acceso a la energía eléctrica. Esto lo sacamos de las encuestas de hogares del DANE que procesamos. Y el mapa de la derecha, el último de la derecha, muestra donde no hay gas ni electricidad. Y ahí el gas puede jugar un rol. En llevarle energía a la gente que no la tiene. Entonces fíjense que tenemos gas, necesitamos gas para hacernos la vida fácil en esta transición difícil, para poder sustituir carbón en la industria, para poder sustituir en el transporte. Tenemos gas para mejorar la calidad del aire en las ciudades, para mejorar la vida con un componente de equidad de género muy fuerte de las mujeres rurales que cocinan con leña. Tenemos problemas de cobertura donde el gas puede ser esa solución. Y tenemos además unos temas de precio. Aquí lo que hay es, en la gráfica de arriba es el gas, en la gráfica de abajo es la energía eléctrica. La verde, que es el gasto de los hogares por estrato en gas, miren cómo va creciendo. Es decir, la cuenta de gas es más alta en la medida que sube el estrato porque hay más consumo y las tarifas son un poco más altas. Y del lado derecho en rojo está qué porcentaje del ingreso del hogar se gasta en gas. Y miren que es completamente hacia abajo, es decir, un hogar más pobre gasta más de su ingreso en gas que un hogar más rico. Y abajo es lo mismo, pero para el caso de energía eléctrica. Entonces, si no tenemos cuidado con las tarifas, lo que va a pasar es que aumentos en las tarifas no solo van a sacar a la gente a la calle, a todo el mundo, sino que van a golpear más duro a los hogares más pobres. Entonces tenemos que tener cuidado con los precios. Entonces fíjense, toda esta lista que les acabo de hacer lo que muestra son las vulnerabilidades que tenemos en la transición energética que queremos hacer. Necesitamos confiabilidad, necesitamos seguridad de abastecimiento. Necesitamos ahora, viendo a Rodolfo me acordé también que los venezolanos nos iban a mandar gas. Incumplieron el contrato de venta, pero el 1 de enero de 2016 nos iban a mandar el gas hacia nosotros. Me pregunto qué hubiera pasado hoy, pensando en lo que ha pasado en Ucrania, si tuviéramos ese gas, si dependiéramos significativamente del gas venezolano con las buenas relaciones que ha habido entre el gobierno actual y el gobierno de Maduro. Imagínense en lo que estaríamos en términos de geopolítica. Entonces, todas las vulnerabilidades las tenemos, pero tenemos el gas que nos puede ayudar a hacer la vida más fácil. Estos son análisis que hicimos, esto es una modelación de los costos de transición, de cuál es la canasta energética que minimiza los costos de transición bajo diferentes escenarios. Ahí ustedes arriba ven, D quiere decir descarbonización, y lo que sigue es donde dice BAU, es como vamos a ir, como vamos, business as usual. 2070, si nos descarbonizamos en 2070 o alcanzamos la carboneutralidad en 2070, y el 2050 es carboneutralidad en 2050. Eso es la matriz energética que minimiza los costos de la transición. Eso es lo que este ejercicio de modelación hace. Lo que es importante en esto es mirar la franja roja. Y si ustedes miran la franja roja, esa es la participación del gas en la matriz energética. Y lo que esto nos muestra es que el gas es creciente en todos los escenarios hasta 2040. Luego se contrae si nos descarbonizamos muy rápido porque ya no hay espacio para el gas, pero por lo menos hasta 2040 el gas nos haría más fácil la vida. Entonces fíjense que ahí hay otro argumento adicional. El gas nos ayuda a hacer la transición bien, mejor y a menor costo. ¿Cuál es el problema?
El problema es, aquí están los mismos escenarios, arriba está Business as Usual, la descarbonización, el de abajo a la izquierda es 2070 y el de abajo a la derecha es 2050. El de 2050 tiene una consideración adicional, y es que le quitamos, para hacer estos cálculos, le quitamos los no convencionales y le quitamos costo afuera. Entonces, lo que esto muestra es la oferta que tendría que satisfacer esa demanda. Y fíjense que la lección o la conclusión más importante de este análisis de cuál es la oferta óptima que ayuda a satisfacer la demanda que les acabo de mostrar son los colores de las barras. Si ustedes ven, quiten lo verde clarito. Lo verde clarito es lo que ya está, lo que los productores nos han dicho que ya tiene. Los otros colores son reservas que tenemos por desarrollar. Entonces, lo que es simplemente mirando los colores, lo que esto le muestra a uno es, de 2025 en adelante, dependemos de gas que todavía no hemos desarrollado. Dependemos de gas que no hemos desarrollado. Y ahí tenemos los no convencionales. Y los no convencionales, bueno, aquí está Felipe, que él tiene mucho mejor conocimiento de esto. Él ve el día a día de los números, pero las reservas no convencionales pueden duplicar o más, o triplicar, dependiendo del escenario que usted no reserva. Ahí tenemos. Y lo que está en los yacimientos no convencionales, lo que está enterrado no son moléculas de gas. Ahí está enterrado impuestos, ahí están enterrados regalías, ahí está enterrado cobertura. Eso es lo que tenemos ahí enterrado. Lo rojo son las importaciones. Entonces, en la medida en que no desarrollemos nuestras reservas de gas, lo que va a pasar es que vamos a tener que tener infraestructura de importación más rápida. Y el gas importado, pues digamos, la molécula, a mi estufa le da igual si el gas es importado nacional, pero a mí no me da igual, porque el gas importado no paga impuestos como lo hace el nacional, no genera regalías y es mucho más caro. Entre otras cosas porque el usuario tiene que pagar la infraestructura de importación. Entonces tenemos que pensar bien qué decisión vamos a tomar frente al desarrollo de las reservas no convencionales que tenemos y a los desarrollos costa afuera. Sobre todo porque con los pilotos lo que está en juego ni siquiera es el gas. Con los pilotos lo que está en juego es la forma en que decide una sociedad. Nosotros tomamos decisiones por el que más presión hace, por el que más grita, por el que más disruptivo es. ¿O será que somos capaces de tomar decisiones esperando a ver si los pilotos nos muestran que hay hecatombe o no? Como dicen muchos, o si lo que está pasando es que se oponen a los pilotos porque pues es claro que no hay tal hecatombe, quizá. Pero lo que sí es muy serio es que la certeza sobre el desarrollo de la oferta va a ser fundamental. Termino con una idea final. Quiero dejarles una idea final de toda esta historia. O sea, fíjense que arrancamos en que estábamos antes de que empezara la pandemia. Estábamos mirando a ver cómo hacíamos la transición energética lo mejor posible, pensando en darle un rol al gas como el combustible de transición. Luego llegó el COVID y el COVID exacerbó problemas de desajuste que había en los mercados, en la planeación, en la confiabilidad, y ha generado una crisis en todos los países o en muchísimas economías, y ha llevado a medidas que no siempre son buenas, y de esas medidas salen lecciones. Y salen lecciones para nosotros que estamos en estas características y que tenemos que no descuidarnos en materia de confiabilidad, en materia de seguridad de abastecimiento, en materia de acceso, porque tenemos tiempo, estamos con tiempo ahorita, pero esos problemas que tienen otros están a la vuelta de la esquina si no decidimos bien. Entonces quiero dejarlos con esta idea final. Esto es una lámina que uso en mi curso para hablar de los objetivos de la política energética. Normalmente es un triángulo. Cuando uno mira todos los países o los rankings que se hacen de energía, son tres cosas. Mira uno seguridad en el abastecimiento, que está de número 1, competitividad, que tiene que ver con los precios, y los temas de protección ambiental. Yo le incluyo 2 para el caso colombiano y por eso es un pentágono, que son la generación de recursos. Fiscalmente dependemos de los recursos de los hidrocarburos. La ACP hizo un artículo muy bueno recientemente, si no lo han visto se los recomiendo, en que juiciosamente hace las cuentas de cuánto nos cuesta dejar enterrados esos recursos. Entonces la fiscalidad es muy importante y uno, pues si no le gusta, si uno quiere el gasto, como dicen todos los candidatos, si uno quiere el gasto y no le gustan los impuestos, pues le tiene que gustar el petróleo y le tiene que gustar el gas. Entonces, ¿qué pasa con estos? Y el número 5, es el acceso. Tenemos todavía unas necesidades de acceso que no hay en otras partes. Entonces, cuando uno piensa en esos 5 puntos,
lo que ha pasado en mucha de la discusión energética es que nos hemos centrado en reducción de emisiones. A veces pareciera que los temas de reducción de emisiones deberían estar por encima de los demás objetivos de política energética. Eso no es explícito, es implícito. Pero la pregunta es, ¿qué hace uno cuando hay conflictos? ¿Qué pasa cuando avanzar en la descarbonización, por ejemplo, puede hacer que yo no lleve gas a zonas rurales que lo necesitan? ¿Estoy dispuesto? ¿Tiene sentido premiar ahí la descarbonización o la reducción de emisiones sobre la pobreza? ¿Qué pasa si se suben mucho los precios y genero problemas de competitividad en la economía? ¿Tiene sentido? ¿Qué pasa si ir más rápido en materia de reducción de emisiones me deja sin ingresos fiscales? ¿Tiene sentido ir más rápido? Yo creo que no. Yo creo que los objetivos de reducción de emisiones deberían ir a la par con los demás objetivos de la política energética. Entre otras cosas, por lo que dice ahí. Porque si no pensamos la sostenibilidad con los 5 puntos, si no nos quedamos con el rojo únicamente, vamos a poner en riesgo la misma sostenibilidad, porque lo que va a pasar es que los desajustes de los mercados energéticos van a llevar a los votantes a inconformismos y le van a abrir espacios políticos a proyectos que digan la lucha contra el cambio climático no va. Y eso no es lo que queremos. Muchas gracias.